La entrevista a la carta. Nos acompaña a esta hora Rafael Ollarte, abogado constitucionalista. Abogado, siempre es un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Gisela. Un placer estar con usted, con todos los amigos de Notimundo La Carta. Gracias. Abogado, durante los 3 años de gestión de Maldonado, ella dictó 16 medidas preventivas de suspensión de servidores judiciales en casos muy polémicos. Entre los sancionados estaban los fiscales que actuaron en ese terrible caso de tortura de niños en Naranjal, jueces y ayudantes judiciales también en casos de sorteos de causas en el caso Yunda, entre otros que también eran polémicos. Era la facultad constitucional de la presidenta de la Judicatura la suspensión de funcionarios judiciales, o es que María del Carmen Maldonado se extralimitó en sus funciones, como han asegurado pues varios juristas? Bueno, la Corte Constitucional lo que ha indicado es, si es que la facultad para sancionar a un juez con la destitución o la suspensión temporal corresponde al Pleno de la Corte Nacional, quien debe tomar la medida cautelar dentro del procedimiento administrativo de suspensión temporal del servidor judicial mientras se tramita la causa administrativa, debe ser también el Pleno. En ese sentido, creo que la Corte Constitucional ha obrado bien. Ahora también sería interesante que la Corte Constitucional aplique ese criterio para sí mismo, porque en el caso de la Corte Constitucional, quien declara las inconstitucionalidades es el Pleno, pero quien suspende las normas cuando uno demanda la inconstitucionalidad es la sala de admisión integrada por 3 miembros y la suspensión puede ser decidida por 2. Entonces yo supongo que la Corte Constitucional tendrá al menos la sindéresis de hacer lo mismo que le ha dicho a la señora Maldonado. Ahora entonces, ¿las suspensiones que se dieron por parte de Maldonado fueron arbitrarias o apegadas a la ley? Mire, en muchos casos fueron por temas mediáticos. O sea, a ver, no vamos a negar que el tema del caso Yunda fue una cuestión que despertó las alarmas, es decir, una presentación de una demanda violando el sistema de sorteo, direccionándolo a jueces de violencia intrafamiliar de solo del sur de Quito, es decir, restringido a 4 jueces y no a los 210 jueces que hay en Quito. ¿Ya? Luego, soportar ese direccionamiento con una juez que además había anticipado criterio respecto de la remoción de Yunda, o el tema de aquel fiscal que se dice está involucrado en un delito, etcétera. Claro, temas que son mediáticos, ahí sí, rápidamente. Y en otros casos, en los casos que no son de conocimiento público, porque claro, casos hay muchos y tampoco es la prensa puede abordar absolutamente todos los casos de los cuales se viola pues el sorteo. Vea lo que ha ocurrido pues. Solamente el día de ayer, con esa demanda que ha presentado la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana en San Borondón sin sorteo. Supongo que ahí también lo iba a hacer, pero y en los demás casos en los que ocurre lo mismo, incluso y lo voy a decir sin ningún ambaje, se hizo lo mismo con aquel juez de Babahoyo que le concede unas medidas cautelares 15 minutos antes de la medianoche, porque perdía jurisdicción al día siguiente a favor de un miembro del Consejo de la Judicatura, señor Murillo. También hizo lo mismo cuando la señora Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, para proteger su cargo de fiscal, mientras es miembro del Consejo de la Judicatura, venciendo de su licencia, va y presenta acción de protección en el Puyo, también ocurrió lo mismo. Entonces, claro, en el caso de la señora Maldonado, que además imposta la voz y nos dice con dramatismo de que ella no puede luchar contra la corrupción, ¿cómo vamos por casa? Pues entonces, si es que la cosa es que yo he perdido la facultad de unilateralmente suspender a jueces en casos en los cuales me cae mal el juez, o tengo algún interés personal, o el tema es un tema de relevancia pública y mediática, ahí sí lo hago, y los demás casos, chitón. Bueno, además no hay ningún problema, pues, porque si el caso es tan extremo en el cual tienes que suspenderle al juez o al fiscal, bueno, pues que lo haga el Pleno, pues, a ver, ¿qué me va a decir que el Pleno no va a hacer lo que estaba haciendo la presidenta del Consejo de la Judicatura? O lo que me está diciendo es ya no puedo abusar y por lo tanto me voy. Ok, le entiendo, abogado, pero entonces son arbitrarias. ¿Qué pasará con ellas? Esas suspensiones que ya se hicieron. Toda medida cautelar es revocable por esencia. Uh-huh. Toda medida cautelar, dentro de las características generales de una medida cautelar son temporales, no, es decir, no son definitivas, son siempre revocables, se establecen inaudita parte, ¿ya? Y además
dependen siempre del destino del proceso principal. Entonces, si usted en el procedimiento principal dice, no hace falta esta medida cautelar para asegurar la continuación del procedimiento sin inmediación y una eventual decisión sancionatoria, no tiene usted por qué suspenderse. Presunción de inocencia siempre debe haber, también en lo administrativo lo hay, según la Constitución ecuatoriana. O sea, me está diciendo, abogado, que los jueces que fueron sancionados o que fueron suspendidos por maltratar a esos niños en Naranjal, ¿podrían restituirse? Son dos cosas distintas. Una cosa es decir, usted es responsable y le sanciono con la suspensión, o lo sanciono con la multa, o le sanciono con la destitución, siendo si la falta es gravísima, grave o leve, ¿ya? Y otra cosa es una medida cautelar, es decir, usted no ha establecido responsabilidad del juez, solo me está diciendo, lo aparto del cargo para que no siga haciendo cosas, ¿ya? Pero claro, esa persona que está suspendida, que en muchos casos ocurre, le suspenden, luego el Pleno del Consejo de la Judicatura no le sanciona y vuelve al cargo y no dice, bueno, ¿y la suspensión? ¿Quién le paga la suspensión? Pero entonces esto lo que sí hace es afectar a la transparencia del trabajo del Consejo de la Judicatura. En lo absoluto, yo le insisto, si es que se presentan las causas para que un juez sea suspendido, lo decidirá el Pleno. No hay ningún problema en eso. Lo que pasa es que la señora Maldonado ha utilizado esto como una mala excusa. ¿Por qué no dice la verdad? O sea, para mí, perdón, yo no nací ayer, no soy ningún incauto. Dígalo usted, ¿cuál es la verdad? ¿Ya? Y no me va a venir a decir a mí ni a nadie de que ha renunciado por esto. ¿En serio? ¿Quién se cree eso, pues? ¿Cuál es la causa de su renuncia, entonces? Perdón. Usted ha hecho evaluaciones indebidas. Le está diciendo la Corte Constitucional que hay que indemnizar gracias a una tontería suya. Le está diciendo la Corte Provincial que tiene que indemnizar por otra tontería suya. Estamos esperando un fallo en Interamericana nomás para que venga la otra indemnización. Entonces, bueno, frente a eso, cuando ya te empiezan, ya has estado 3 años en el ejercicio del cargo, ya fuiste miembro de la Corte Cervecera, porque la gente no tiene memoria, la señora Maldonado fue miembro de la Corte Cervecera, la Corte del Correísmo, y resulta que de ahí pasó por descarte, porque si me va a decir que lo ha hecho por el grandioso mérito de que de la terna del Consejo de la Corte Nacional de Justicia, integrada por los doctores Arrieta, Merchán y ella en el último lugar, y descalifican a Arrieta y Merchán y llego por descarte, no es que me han nombrado por ser la más viva del curso, ¿ya? Entonces, si tú llegas ahí a ser arbitrario, a hacer tonterías, la Corte Constitucional te está diciendo que no puede hacer, no solo esto, porque, ojo, no es que solamente le han dicho usted no puede suspender. ¿Cuántos casos de destituciones de jueces de modo irregular han sido revocadas por decisiones judiciales? Entonces, claro, si ya no puede ser arbitrario, mejor me voy, pues. Y para que me sigan cayendo indemnizaciones y repeticiones el día de mañana, mejor me voy hoy día. Pero es una muy mala explicación esta de, hoy la Corte ayer me ha retirado esta facultad de que no se puedan suspender a jueces y encima me invento que con esto no puedo luchar contra la corrupción. No, usted está siendo arbitraria. Está siendo arbitraria, por ejemplo, cuando me mueve jueces de la sala penal a la sala laboral, porque se le ha ocurrido. Y luego a esos jueces de la sala penal a la sala civil, y respetando el principio de especialidad. Porque yo supongo que los señores que hacen derecho laboral han de querer que los jueces que le resuelvan las causas laborales sean laboralistas. Yo también quiero que los jueces que me resuelvan las causas constitucionales sean constitucionalistas y no societaristas. Pero como la señora no tiene idea de nada, entonces te moví a los jueces como fichas. Entonces, tú no me gustas y te saco de la sala penal y te mando allá. Ahora, abogado, ¿cómo debería ser el proceso de reemplazo de Maldonado? ¿Debe la Corte Nacional remitir una terna al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Le comento, el Consejo de la Judicatura tiene 5 delegados. Un delegado del presidente, un delegado de la Asamblea, un delegado de la Corte Nacional, un delegado de la Fiscalía y un delegado de la Defensoría Pública. ¿Quién designa? Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo? De ternas que mandan cada uno de estas vertientes. ¿Qué dice la Constitución? El que debe presidir el Consejo de la Judicatura es el delegado de la Corte Nacional. Es decir, no es que el Consejo de la Judicatura elige presidente, no, sino que tú vienes de la vertiente Corte Nacional y de pleno derecho presides. Pero claro, como la señora Maldonado era la última de la terna y fue designada por descarte con el voto en contra de Julio César Trujillo y de Pablo Dávila, por cierto.
Ellos no estuvieron de acuerdo con nombrar por descarte. Entonces, claro, se nombra ella y se produce el problema. No tiene suplente. ¿Por qué? Porque el doctores Arrieta y Merchán fueron descalificados. Entonces, no puedo sacar un suplente de acá. ¿Qué se le ocurre a la mayoría del Consejo Transitorio, también con el voto en contra de Trujillo y Dávila? Tomarle al último de la terna de la Fiscalía. O sea, vean lo que está, los últimos. El doctor Román. Tráigamelo y sea suplente. Pero con un problema. Si es que el doctor Román integra el Consejo de la Judicatura, se produce nada más y nada menos que una muy interesante violación a la Constitución. Otra más, que la Fiscalía tenga 2 delegados y la Corte Nacional ninguno. Primera cosa. Segunda cosa, el señor Román no puede presidir. ¿Por qué no puede presidir? Porque no es delegado de la Corte Nacional. Y la Constitución te ordena, no es que te recomienda, te ordena a que el presidente del Consejo de la Judicatura sea el delegado de la Corte Nacional. ¿Por qué cree usted y los amigos radioescuchas que el señor Yalc, Gustavo Yalc, no fue nombrado de la terna presidencial, pues de Correa, habiendo sido su ministro de Justicia, su ministro de Gobierno, su secretario particular? Porque no iba a presidir el Consejo de la Judicatura. Entonces, ¿qué hace Correa? Le ordena a la Corte Nacional, como así era en esos tiempos, a través de su presidente, el doctor Ramírez, que lo pongan a él en la terna de la Corte Nacional. O sea, ya no vino de la terna presidencial, vino de la terna de la Corte Nacional para poder presidir el Consejo de la Judicatura. O sea, por lo menos en eso respetaban las formas, hasta en el correísmo en algo se respetaban las formas. Entonces no podemos nosotros a alturas del partido saltarnos la Constitución alegremente porque yo quiero ir. No, entonces, ¿qué corresponde ahora? Uno, que el Consejo de Participación Ciudadana le requiera la terna a la Corte Nacional. Claro, alguien dirá, pero ojo, Román fue nombrado por el Consejo Transitorio y ese nombramiento fue torpemente blindado por la actual Corte Constitucional. Una de las primeras torpezas que hizo la Corte Constitucional actual. Blindar eso. Y que nos trae tanto problema. Esta gente, además de la Corte Constitucional, muy académicos, pero no con los pies en la tierra, y claro, no puedes prever la tontería que estás haciendo, blindaste. Entonces, claro, el señor Román puede decir, perdón, mi nombramiento está blindado. Sí, como suplente, pues. No como titular de absolutamente nada. Entonces, claro, habrá que respetar esa suplencia, pero habrá que pedirle a la Corte Nacional la terna. De esa terna nombrar al titular, y ese titular presidir. Y mientras tanto, tendremos que aplicar el Código de la Función Judicial que establece que a falta de presidente del Consejo de la Judicatura, por falta de los delegados de la ¿Y cuánto va a tomar esto? El Pleno tiene que nombrar transitoriamente un presidente. No, esto mañana se soluciona, o ahora mismo se acepta la renuncia de la señora Maldonado, que supongo que se aceptará y no le dejarán esperando 15 días, se aceptará. El Pleno del Consejo de la Judicatura tiene que designar un presidente encargado mientras te manda la terna el Consejo de la Corte Nacional para que el Consejo de Participación nombre. Ahora, si usted me hace la pregunta del millón, que creo que eso es la que me iba a hacer, ¿y cuándo nombrará el Consejo de Participación? Le diré, muy buena pregunta, porque todavía estamos esperando que se nombre Contralor, estamos esperando que se nombre Superintendente de no sé qué cosa. Otra institución con vacíos. Se nos acaba el tiempo, doctor, y me gustaría saber un tema más, rapidito, lo más rápido que pueda. Varios jueces, entiendo que fueron suspendidos por la presidenta de la Judicatura y que denunciaron irregularidades y arbitrariedades en las decisiones de Maldonado. Estas suspensiones pues se habrían dado según la denuncia para detener los intereses personales de la presidenta. ¿Cuáles son estos casos en los que se comprobaría la arbitrariedad en las decisiones de Maldonado? ¿Usted los conoce? No sé, pero si eso se ha producido, primero es una denuncia muy grave, que no puede quedar solamente con la presentación de una acción de protección para dejar sin efecto las suspensiones, sino que es un tema que tiene que ser conocido por la Fiscalía, de oficio, es un delito, tráfico de influencia se llama eso. Entonces, si me está diciendo que la señora Maldonado ha hecho una de este calibre, ya es hora, ¿no? Porque eso delito es. Con eso me quedo, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un abrazo. Igual para usted, muchísimas gracias y una buena tarde. Nos acompañó Rafael Ollarte, abogado constitucionalista.